Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Shaira, para quienes no me conocen y para los que ya me conocen, bienvenidos una vez más a este espacio. Señores, este es el primer video del año 2020, espero que hayan pasado unas felices fiestas y como se pudieron dar cuenta por el título de este video, vamos a tratar por fin un tema muy importante. Hablemos de la expulsión. Quienes me vienen siguiendo desde hace un tiempo, seguro que ya habrán visto ese video en el cual hablo acerca de cómo una persona llega a ser testigo de Jehová, cómo ocurre el bautismo, cómo ocurre el primer paso hacia esa organización. Así que si no lo han visto, pues les sugiero que vayan a verlo para que entonces puedan entender un poquito más este video. Cuando hablamos de expulsión, me parece que es una palabra que no necesita ser definida porque es una palabra de conocimiento popular. ¿Qué tiene de particular esto dentro de los testigos de Jehová? Pues resulta que esta es una de las cosas más conocidas sobre ellos como organización, el que practican la expulsión de sus miembros. Esa es una de las maneras de dejar de ser testigo de Jehová. Otra de esas es mediante la desasociación y de eso yo también les compartí un video hablando de mi propia experiencia en el momento en que yo me desasocié. Pero ¿qué es lo que ocurre con la expulsión? Cuando una persona es acusado de algo o confiesa por sí mismo a los ancianos haber cometido un pecado, pues esa persona va a ser llamado a lo que se llama comité judicial. Un comité judicial, de manera resumida, es un juicio en el cual se va a decidir qué va a pasar con esa persona, partiendo de la gravedad, según ellos, según los ancianos de la congregación, de lo que ha cometido. Si quisieran hablar o que yo les comparta en otro video un poquito más acerca de cómo se llevan a cabo en la práctica estos comités judiciales, por favor me lo pueden escribir debajo y así puedo preparar ese tema en otra ocasión. Pero centrándonos en la expulsión. Cuando esa persona llega a ese comité, confiesa lo que ha hecho y le hacen un montón de preguntas, pues esa persona está expuesto y entregándoles a esas personas que son los ancianos de la congregación, pues el futuro de sí mismo dentro de la congregación. Cabe señalar que estos comités judiciales, estos juicios que practican los testigos de Jehová, pues no tienen valor legal, aparte de que en realidad son unos juicios, vamos a llamarlos de alguna manera secretos o clandestinos. Ocurren sin jurado, sin defensa y no con uno, sino con 3 jueces. La persona, que en muchos casos también se trata de una mujer, se tiene que asistir a este juicio sin compañía, sin ninguna persona que le dé apoyo, y muchas veces se trata de contarles a esas personas que generalmente no son miembros de su familia o no la conocen íntimamente, pues sus intimidades, dependiendo de cuál sea el caso. Luego de que los ancianos de la congregación que están ahí, esos 3 ancianos que están escuchando lo que esa persona ha hecho, pues esa persona, ellos se toman un tiempo para pensar, decidir y para lo que ellos llaman es pedir la guía de Jehová de lo que ellos van a decidir ellos hacer con esa persona. Y finalmente, dependiendo de lo que esa persona ha cometido y se dice que del grado de arrepentimiento que demuestre, paréntesis, en este caso, eso es lo que ellos dicen como regla. Sin embargo, en la práctica, no siempre cuando ellos deciden expulsar a una persona, es porque la persona no ha demostrado suficiente arrepentimiento, sino porque simplemente ellos sienten que es mejor expulsar a esa persona por la gravedad de lo que ha cometido. Así que en algún punto pierde valor esto que ellos dicen de el arrepentimiento, porque no en todos los casos se toma en cuenta el arrepentimiento verdadero que pueda sentir la persona. Entonces, si esa persona al final se decide que sí, que va a ser expulsada, se lo comentan en ese momento
y se le da un rango de unos días, aproximadamente una semana, para que esa persona pueda hacer lo que se llamaría una apelación o súplica, pero entonces tiene que demostrar una prueba de que realmente no merece ser expulsado. Eso ocurre en muy pocas ocasiones. Yo, la verdad, que en más de 25 años solo vi que eso ocurrió en una ocasión. Porque aunque supuestamente los juicios son en secreto, en realidad en la mayoría de los casos esto ocurre como un secreto a voces. Siempre se llega a saber cuando una persona ha asistido a un comité como este. De alguna u otra manera se llega a saber. Ocurre que entonces en la siguiente semana se anuncia en la reunión que esa persona ha sido expulsada. Si esa persona no se tomó el tiempo o no encontró la manera de comunicarle a las personas que son testigos de Jehová y que son sus cercanos sobre lo que le iba a pasar, pues entonces ya esa persona no va a tener más chance de comunicarse con ellos, porque inmediatamente se anuncia la expulsión de la congregación de una persona, pues esa persona pierde cualquiera de los que son llamados privilegios dentro de la congregación. Por ejemplo, en el caso de un hombre, pues absolutamente todas las cosas que podía haber hecho en la plataforma, es absolutamente nada lo que puede hacer para la congregación, salvo llegar a las reuniones y presentarse. Y de hecho tiene que sentarse en las reuniones cuando vaya ella. Detrás no puede sentarse adelante, sino que tiene que intentar no llamar la atención. Muchos, y en los salones del reino donde existe una sala B que tiene cara a la plataforma, pues muchos se sientan en la sala B. Antes era una obligación que se sentaran ahí. Ahora ya permiten que se sienten en el auditorio. Sin embargo, siempre les dice que tienen que ser discretos y que tienen que marcharse inmediatamente termine la reunión para así evitar tener contacto con alguien del salón del reino. Ahora, pero esto es todo lo que yo he dicho. Pero ¿qué dicen ellos específicamente sobre cómo las personas de la congregación tienen que tratar a la persona que ha sido expulsada? Vamos a ver lo que ellos dicen. Tengo aquí una información que encontré en su página web. Bajo el título de las preguntas frecuentes está el cómo tratar a un expulsado. Se los coloco en pantalla como siempre hago mientras lo voy a leer. Dice aquí, ¿es realmente necesario ser tan estrictos en el trato? Buena pregunta. Dicen sí, y por varias razones. La primera es la lealtad a Dios y su palabra. Amamos tanto a Jehová que queremos obedecerle siempre, incluso cuando nos resulta muy difícil. Vamos a pararlo ahí. Luego dice en otro párrafo de la siguiente manera. La atalaya del 15 de noviembre de 1981, página 19, señala: decir un sencillo hola a alguien puede ser el primer paso que lleve a una conversación y tal vez hasta a una amistad. Quisiéramos dar ese primer paso respecto a una persona expulsada. Así, cuando un miembro de la congregación es expulsado, cortamos toda relación social y espiritual con él. Señores, cuando una persona es anunciado como expulsado de la congregación, en realidad al día de hoy ya ellos no quieren utilizar esa palabra, sino que dicen que la persona dejó de ser testigo de Jehová, pero simplemente cambiaron la manera de dar el anuncio. Sin embargo, el resultado es el mismo, como ellos dicen aquí, como vienen diciendo desde décadas, según sugieren aquí. Se corta toda relación social, espiritual, por supuesto, porque lo abarca todo con esa persona. Si usted tenía un amigo de años ahí dentro, si ese amigo y a la vez compañero de la congregación era, por ejemplo, su vecino, ya es una persona a la que usted ni siquiera hola le va a poder decir. Si usted está en algún lugar, en un establecimiento, comiendo en su comunidad, una persona que está a su lado o que llega, que es testigo de Jehová, no puede sentarse en la misma mesa que usted, no puede sentarse al lado de usted, ni siquiera a tomarse un café. Es cero contacto que se debe de tener con esa persona. Ya no es alguien por la que usted tenga que tener ni siquiera un email, ni enviarse un mensaje por el teléfono, nada en absoluto, ni siquiera para preguntarle cómo está, porque hasta un hola está prohibido y ellos mismos lo dicen. Luego en esta misma información dice lo siguiente: el pecador que no se ha arrepentido es una mala influencia.
Y aquí hacemos un paréntesis. Como ya yo les dije, no siempre, la realidad es que no siempre se toma en cuenta si la persona de verdad se arrepintió o no. Puede ser que la persona haya estado muy arrepentida de la situación que lo llevó a ese comité, de lo que habrá pasado. Sin embargo, esto no es siempre que toman en cuenta si está expulsado o no. Lo que quiere decir que una persona que esté expulsada no significa que no sintió arrepentimiento, sino que los ancianos de la congregación finalmente decidieron que había que expulsar a esa persona. Pero de todas maneras aquí ellos quieren dar la impresión de que sí, en todo caso que una persona esté expulsada es porque no se arrepintió. Continuamos. Dice, por eso, al excluirlo de nuestra compañía nos protegemos moral y espiritualmente y preservamos la pureza y el buen nombre de la congregación. Señores, como lo he dicho en otros videos, para ellos es tan, pero tan importante preservar el nombre, la apariencia de la congregación, que no les importa excluir de su vida a una persona a quienes llegaron a sentirle cariño y esa persona a ellos. Así que hasta este extremo llega. Sin embargo, no es todo. Podemos preguntarnos, ¿y qué pasa cuando todo esto se trata de un familiar? En el caso de que sea un familiar que no viva en la misma casa de esas personas, pues es aplicable la regla que dijimos antes, de que se le corta todo contacto a esa persona con los familiares. Pero las excepciones son cuando esa persona vive en la misma casa, entonces ahí sí ellos permiten un poquito más de contacto, pero esa persona no va a estar invitado ni a fiestas sociales de sus familiares que son testigos de Jehová, ni a las reuniones familiares comunes. Puede ser que a esa persona ni siquiera se le permite sentarse a comer con su familia. Y de hecho se ha sabido de parejas, matrimonios, en los cuales uno se sienta a comer en la misma mesa que el otro por el hecho de estar expulsado. Y ellos mismos lo dicen en este último fragmento que les voy a compartir. Dice lo siguiente. Ahora bien, ¿y si el expulsado no vive con su familia inmediata? En ese caso, los cristianos fieles reducen al máximo el trato, limitándolo a cuanto es indispensable atender asuntos de familia. No buscan excusas para juntarse. Por lealtad a Jehová y a su organización, respetan la disciplina bíblica. Quieren lo mejor para su pariente y con su postura firme quizás lo ayuden a beneficiarse de la corrección recibida. O sea que ellos en el fondo entienden que ese rechazo, ese ostracismo, ese exilio social al que llegan a someter a su familiar es algo bueno, es algo productivo para esa persona porque le va a hacer recapacitar. No se han parado a pensar en que puede que finalmente si esa persona regresa a la organización, no lo está haciendo porque desea volver a la organización o como ellos dicen en la congregación, desea volver a Jehová. No están pensando que quizás no es por eso, sino porque extraña el calor de su familia. Señores, yo he decidido abordar este tema de la manera más breve posible. Sin embargo, hay que señalar los altos índices de suicidio, todas las noticias que por lo menos yo he leído de personas que se han suicidado luego de haber sentido el rechazo de una comunidad completa en la cual nacieron y crecieron por haber sido expulsados de la congregación. Depresiones, familias rotas, amistades de años, vínculos perdidos, porque algunas personas en una congregación decidieron que es correcto excluir socialmente a una persona que ha cometido una falla. Y a veces hay casos en los que han ocurrido estos comités en los que se decide expulsar a una persona sin siquiera haber estado presente y muchas veces sin siquiera haber sido avisado de que esto iba a ocurrir. Así que esta práctica que tienen los testigos de Jehová de expulsar a miembros, a mí me parece una práctica completamente arcaica, me parece ilegal, me parece que atenta contra muchas buenas costumbres, contra la institución de la familia. Y hay que ver, señores, porque ellos realmente sienten que tienen el poder, que tienen la autorización de juzgar a las personas.
La manera en la que yo dejé de ser testigo de Jehová, por si quien está viendo este video no lo sabe, fue mediante una carta que yo misma decidí enviar para dejar de pertenecer a esa organización. Así que este no fue mi caso, pero por supuesto que yo lo vi muy de cerca en personas muy cercanas a mí. Y la realidad es que, señores, muchas veces ese anciano o uno o más de esos ancianos que están juzgándole a usted, puede que todavía incluso ellos lleven en su casa una vida en secreto, una vida peor que el error por el que le están juzgando a usted. Merecen esas personas que usted le ponga en sus manos su futuro, sus relaciones interpersonales con las personas que les rodean. Deben ellos de tener el poder de decidir que usted muere socialmente para su familia y para su círculo cercano. Dividir familias de esta manera. ¿Pueden ellos juzgar las acciones y los pecados de los demás? ¿Deben ellos de tener ese poder? Cuando usted se hace testigo de Jehová y cuando usted asiste voluntariamente a uno de esos comités, usted le está entregando a esas personas el derecho de juzgarle a usted. Así que si usted está a punto de pasar por una situación como esa, piénsalo mejor. Sea cual sea el error que usted haya cometido, sea cual sea la situación difícil en la que usted se encuentre, porque, ojo, hay muchas ocasiones en las que las personas se ven envueltas en situaciones que realmente no buscaron, que simplemente lo vieron como salida a una situación desesperada y aún así son juzgados como el peor de los pecadores por estas personas. Así que yo, por mi parte, siempre, cuando empecé a pensar en desasociarme de los testigos de Jehová, yo pensé que eso sería lo mejor, porque yo en ningún momento iba a entregarle a estas personas el derecho de juzgar sobre mi vida, ya que siento que no les compete al ser personas, seres humanos, pecadores y que cometen errores de la misma manera que yo. Sin embargo, la realidad es que para las personas que están ahí adentro, ellos realmente tienen ese poder. Gracias a la práctica de la expulsión de los testigos de Jehová, hay familias separadas, matrimonios destruidos, abuelos que no conocen a sus nietos, hijos que no tienen ningún tipo de contacto con sus padres. Hay amistades de toda una vida que se han quebrado de un día para el otro. En realidad es un daño muy grande que hace a la sociedad una práctica como esta, una práctica que no debería de existir, que no debería de ser permitida, pero que ellos la practican con total normalidad y que incluso sienten que es algo bueno, que están limpiando la congregación y que cada vez que rechazan a una persona por la que sienten o se han sentido cariño mutuamente o alguien que forma parte de su familia, ellos sienten que así están agradando a Jehová, que están haciendo su voluntad al seguir las instrucciones de la congregación al hacer eso. Están tan convencidos de eso que lo hacen a ojos cerrados y el mismo día que se anuncia la expulsión de una persona, ahí mismo muere todo lo que podría ser cariño, amistad, si es que alguna vez existió. Así que la realidad es que es mucho daño el que hace esta práctica. Sin embargo, ellos no parece que tengan intención de dejar de practicarla, sino que más bien ellos están reforzando las instrucciones que le dan a sus miembros con respecto a cómo deben de tratar a las personas que dejan de formar parte de esta organización. Así que si usted se está empezando a relacionar con los testigos de Jehová o tiene algunas personas cercanas, alguna persona o conocido cercano que se está empezando a relacionar con ellos, pues ya está advertido. De esto se trata, el dejar de ser testigo de Jehová. Hay personas que hasta el final de su vida no vuelven a tener contacto, no se les permite volver a tener contacto con las personas que quiere, incluso con personas de su familia tan cercano como un hijo o un padre. Así que, señores, de esto se trata. Es por supuesto, un tema muchísimo más extenso. Como ya les dije, se puede hablar acerca de qué ocurre en un comité judicial, se puede hablar acerca de qué ocurre cuando la persona que fue expulsada en realidad quiere regresar
a la congregación, quizá porque se siente solo, porque se siente muy rechazado, como ellos mismos dicen, se siente motivado a volver por el rechazo que le hace la congregación y su familia. Es un tema del cual hay muchas ramas que podemos hablar, conversar. Si ustedes desean que lo hagamos así, me lo pueden decir debajo. Sin embargo, en esta ocasión llega hasta aquí. Recuerden que pueden escribirme, contarme su experiencia a mi correo de contacto que aparece siempre al final de cada video. También mi Instagram, que se llama de la misma manera, lo coloco por aquí. Y por supuesto aquí debajo, y yo responderé lo más pronto posible a sus mensajes. Les doy las gracias por haber estado conmigo en esta ocasión y nos vemos en la siguiente. Bye.